Bueno, y dicho esto, tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta mañana. La he titulado Guardianes del Huerto. Y esta mañana me gustaría hablarte acerca de ese pecado del que los hombres no queremos hablar. Es el pecado de nuestra pasividad. Y para conectar con este pecado tenemos que ir a nuestro ancestro Adán, porque Adán fue el primer hombre pasivo. Adán fue creado directamente por la mano de Dios. Dios lo modeló del polvo de la tierra y después sopló su aliento sobre él. Y el primer rostro que Adán vio fue el rostro de Dios. Dios mismo habló con Adán y le dio los mandamientos y las instrucciones. Dios mismo instruyó a Adán para ser un guardián del huerto. Le encargó una zona de dominio y le dijo: Adán, haz que este huerto fructifique, convierte este lugar en un lugar que refleje mi bondad, porque tú estás hecho a mi imagen y semejanza. Después Dios le concedió una esposa. Ahí empezaron los problemas, hermano. No, eso es otro tema. Dios le concedió una esposa y le dio la instrucción de ser un guardián de su matrimonio. Pero la pregunta que uno se hace cuando lee el texto de Génesis 1, 2 y 3 es: ¿dónde estaba Adán cuando su esposa Eva estaba teniendo una conversación peligrosa con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? He leído muchas veces este texto en Génesis capítulo 3, versículo 6, que dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y fíjate lo que dice aquí: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando uno lee este texto, parecería que Eva estaba en un lugar teniendo una conversación con la serpiente y Adán estaba en otro lugar haciendo alguna tarea en el huerto. Pero el lenguaje hebreo muestra algo diferente. De hecho, esta es la traducción Reina Valera, pero las nuevas traducciones como la Biblia de las Américas dice: y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. La nueva versión internacional dice: luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. La nueva traducción viviente dice: después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Es decir, Adán estaba con Eva en el mismo lugar, mientras Eva estaba teniendo una conversación que no debería con la serpiente. Adán estaba ahí al lado, guardando silencio. El quiebre de la raza humana fue a causa del silencio de un hombre que no habló cuando debería haber hablado. El quiebre de la raza humana llegó por la pasividad de un hombre que dejó que su esposa tuviese una conversación que no debería con la serpiente. Todos los hombres aquí podemos culpar a las mujeres y decir: el problema fue Eva. No, hermano, el problema fue Adán. Fue la pasividad de Adán. Porque Adán era el guardián del huerto. Entonces, ¿por qué Adán toleró la presencia de esa serpiente en vez de aplastarle la cabeza y echarla fuera? ¿Por qué Adán permitió que su esposa hablase con la serpiente, incluso que se dejase enredar cuando él había escuchado a Dios mismo hablar y advertirle acerca de ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué, una vez cometido el pecado, Adán no asume la responsabilidad? Porque Adán, al igual que algunos hombres aquí, luchaba con la pasividad.
Y yo quiero confesar que ese siempre ha sido mi mayor pecado. Y sé que es el mayor pecado de los hombres que están en esta sala, la pasividad. Esa pasividad en Adán se manifestó de 3 maneras. Primero, cedió su autoridad en el jardín del Edén. Segundo, fue tolerante con la serpiente. Y tercero, no protegió a su esposa. Un hombre pasivo cede la autoridad a otro. Deja que su mujer lleve el sacerdocio espiritual. Deja que otros hagan su trabajo. Deja que otros tomen su posición. Un hombre pasivo es tolerante con la serpiente en cualquiera de sus formas y mentiras. Un hombre pasivo no protege a su esposa y no protege el huerto que Dios le ha dado. Ahora, la pasividad de los hombres se fue transfiriendo de generación en generación. Podemos ver, por ejemplo, hombres que guardaron silencio cuando deberían haber hablado. Por ejemplo, Abraham, que había recibido la promesa de que tendría descendencia y esa promesa parecía no cumplirse. Y un día Sara le dice: Abraham, hagamos las cosas de otra manera. Aceleremos la promesa. Vamos, acuéstate con mi criada, con mi sirvienta Agar. Y hagámoslo a nuestra manera. Y Abraham, en vez de decirle a su mujer: silencio, respetamos a Dios. Aquí se hacen las cosas como Dios dijo que deben ser hechas. Él cedió, se dejó llevar y se acostó con la sirvienta. Y de ahí empezaron muchos problemas. Podemos ver, por ejemplo, a Moisés, después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, va rumbo a Egipto y dice que Dios sale a su encuentro para matarlo. Y sabemos que el motivo por el cual Dios quería matar a Moisés es porque no había circuncidado a su hijo. Y tuvo que ser su esposa, Séfora, la que agarró un pedernal y le cortó el prepucio a su hijo cuando nunca una mujer debía circuncidar a un hombre. Agarró ese prepucio ensangrentado y lo tiró a los pies de su marido Moisés y dijo: ahora soy esposa de sangre. Y a partir de ese momento ya Séfora no aparece en la historia. Se quiebra el matrimonio de Moisés porque Moisés no circuncidó a su hijo. Fue un hombre pasivo que no hizo lo que tenía que hacer. Cuando David presenció cómo uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermanastra Tamar, en vez de confrontar y juzgar a su hijo, guardó silencio. Dijo: vamos a pasar esto por alto, lo vamos a intentar tapar, creando en el corazón de Absalón una rebelión que terminó destruyendo a toda la familia. Hombres que guardan silencio cuando deberían haber hablado. Hombres que toleran a la serpiente. Hombres que no guardan el huerto son el problema. En una familia, en una iglesia y en una nación. Y ese es el pecado del que no queremos hablar. Pero queridos hombres que estáis en la sala, nosotros no somos descendientes de Adán. Nosotros somos descendientes de Cristo. Hay una nueva humanidad en esta sala y nosotros ya no seguimos el modelo de Adán, nosotros seguimos el modelo de Jesús. Un hombre valiente que no toleró a la serpiente, un hombre valiente que no cedió a su autoridad, un hombre valiente que protegió a su esposa llamada iglesia a tal punto que estuvo dispuesto a morir por ella en la cruz, sufriendo el más terrible dolor para que su esposa, tú y yo, la iglesia, estuviese a salvo. Allí donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Y nosotros somos seguidores de Jesús. Y quiero hablarte de un hombre, realmente de 2 hombres en la Biblia, que están descritos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 10. Uno de esos hombres se llamaba Acab y otro de esos hombres se llamaba Nabot. Y había una serpiente que rondaba, llamada Jezabel. Primera de Reyes 21, 1 al 10 dice: y pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña. ¿Qué tenía Nabot? ¿Qué tenía Nabot? Una viña, un huerto, un jardín, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa.
Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En otras palabras, mi viña no se vende. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, pobrecito, el Acabcito, y volvió su rostro y no comió el niñito, no comió el niñito. Una pataleta, decimos en España. ¿Cómo lo llamáis aquí? Un caprichito, una patelita. Ay, ay, ay. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: no, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo, ¿quién? Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Por favor, préstame atención, tengo 16 minutos para explicarte esta historia. En esta historia había un hombre llamado Nabot. Nabot no era un príncipe, no era un gran guerrero, no era una persona ilustre en Israel. Nabot era un sencillo hombre, un campesino, un hombre de campo, un trabajador, como probablemente muchos de los hispanos que han llegado aquí a los Estados Unidos. Alguien que trabaja, alguien que se ensucia las manos, alguien que está involucrado en hacer el trabajo que los otros no quieren hacer. Nabot, el campesino, cuyo único, elemento destacado es que tenía una viña, un terreno, un huerto muy cerquita del palacio del rey Acab. Acab fue uno de los peores reyes de Israel. La Biblia lo describe como un hombre pusilánime, débil y cobarde, que sumió a Israel en uno de los momentos más oscuros espiritualmente hablando. Fue un modelo de perversidad, pero no por iniciativa propia, no, porque Acab estaba casado con una bruja llamada Jezabel, una mujer manipuladora, demoníaca, que estaba instaurando la adoración pagana en Israel, que asesinó a cientos de profetas, hombres de Dios en Israel, instituyó hechiceros, brujos y adivinos para llevar al pueblo a la más temible oscuridad. Y este Acab, dominado por Jezabel, que había cedido a su autoridad como rey, porque la que estaba gobernando realmente era Jezabel. Este era un caprichoso, porque así son todos los hombres que ceden su autoridad, se entretienen con caprichos, videojuegos, comida, fútbol, tonterías de niñitos por no ser hombres. Y entre todos sus caprichos, él quería tener un huertito de legumbres y dijo: quiero ese huerto. Y él dijo: soy el rey y se me conceden los caprichos. Pero ese rey no sabía que se iba a encontrar con un verdadero hombre. Ese niñito no sabía que iba a tener un encuentro cara a cara con un hombre que no transgrede sus principios. Ese Acab se presentó delante de Nabot y le dijo: Nabot, traigo aquí un maletín lleno de dinero. Voy a arreglarte la vida porque voy a pagarte más de lo que vale tu viña. O si quieres te doy un mejor terreno en Israel que está al alza. Vas a salir ganando porque el rey te está concediendo una oferta que no puedes rechazar. Negociemos. Y yo me imagino a Nabot con su sombrero de paja, quizá con un palo en la boca, mirando a Acab y le dijo: ¿qué?
¿qué es lo que tú dices? Y le miró y le dijo, guárdeme Jehová, guárdeme Dios, de que yo te venda a ti la herencia de mis padres. Mi viña no está en venta, no acepto negociaciones ni ofertas, porque esto pertenece a mi familia. Quizá algunos aquí que sois adictos al dinero, incluso a precio de destruir vuestras familias, penséis que Nabot estaba loco. Si te ofrecen un buen negocio, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero claro, lo que no entiendes es que Nabot no vendió su viña porque era una herencia familiar. Porque en la ley de Dios estaba establecido que ciertos terrenos eran intransferibles, no se podía negociar. Eso Dios lo había instaurado para que los ricos no se hiciesen más ricos y los pobres más pobres. Siempre cada familia podía tener un terreno que cultivar. Era una manera en la que Dios había establecido su ley para cuidar a las familias. De esta manera uno recibía la herencia y la pasaba a sus hijos. Por lo tanto, Nabot no vendió su viña por obediencia a la ley de Dios, por honra a sus antepasados y por protección de sus hijos. Y Acab se va triste, se mete en la habitación y hace una pataleta. ¡Ah! Y Jezabel, que era la que le dominaba, esa mujer me domina. Y esa vaina me gusta. Sabéis la canción, Escucha. Ahí va y le dice, yo voy a hacer lo que tú no eres capaz de hacer. Levántate porque yo te voy a dar la viña. Y prepara una trama. Y mientras la está preparando, Acab guarda silencio. Iban a asesinar a un hombre y a Acab, el caprichoso, no le importaba la sangre derramada de un hombre inocente. Él quería su caprichito. Y finalmente Nabot termina asesinado. Porque esta no es una historia de Disney, amigos. Esta es una historia de hombres de verdad. Y a veces los hombres de verdad mueren por no transgredir sus principios. Ahora, cuando aparece el hombre de Dios, Elías, a pedir cuentas, no va a Jezabel. ¿A quién va? Va a Acab y le dice, ¿por qué has hecho este gran mal? La que había asesinado a Nabot había sido Jezabel, pero Dios pide cuentas ¿a quién? A Acab. Luego a Jezabel la sentencia y dice que va a morir devorada por perros como un animal, pero al que pide cuentas es al hombre que cedió su autoridad siendo el rey de Israel y se la dio a una bruja. Queridos hombres, en esta historia vemos representados dos tipos de hombres. Dos tipos de hombres que también están representados hoy aquí también en esta sala. Acab, un hombre pasivo, dominado por Jezabel. Y Nabot, un hombre de autoridad, odiado por Jezabel. Y todo hombre aquí debe decidir si quiere ser dominado por Jezabel o si quiere ser odiado por Jezabel. No hay término medio. O Jezabel te domina o Jezabel te odia. Para los que están pensando aquí que ando hablando de su esposa, no estoy hablando de tu esposa, amigo. Ni siquiera estoy hablando de tu suegra, por mucho que estuviese sospechando. Estoy hablando aquí de un espíritu, el espíritu de Jezabel, que la Biblia dice que sigue activo. Apocalipsis 2:20, ponlo en la pantalla. Dios le dice a la iglesia de Tiatira, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Jezabel, humanamente hablando, había muerto 1000 años antes de que Dios enviase esta carta a Tiatira? Y sin embargo habla de Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel no es una mujer de carne y hueso. Jezabel es un espíritu. Un espíritu cuyo objetivo es imponerse sobre los hombres pasivos, ocupando el lugar que deja vacío un hombre
que no se compromete a ocupar el lugar de autoridad que Dios le ha dado. Y Jesús envía un mensaje claro a la iglesia de Tiatira y envía un mensaje claro a los hombres de la iglesia adventista. Si toleras a Jezabel, Jezabel te domina. La pasividad de un hombre es la fortaleza de Jezabel. Jezabel siempre llena el vacío de autoridad. El objetivo de Jezabel siempre ha sido y siempre será convertir a los hombres de Dios de esta sala, hombres con autoridad, en hombrecillos pasivos a los que pueda controlar, adictos a la inmoralidad sexual, al porno y a la lascivia, caprichosos como niñitos y adoradores de ídolos como Acab. Tú y yo, si lo admitimos, a veces hemos sido esos hombres que nos hemos metido en nuestra habitación, en nuestra cama y hemos dicho: no me levanto, me pongo los videojuegos, voy a comer nachos, me meto 2 litros de Coca-Cola, voy a estar viendo la tele. Me van a echar de esta conferencia. Te voy a decir claramente que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero si ella no te domina, ella te odia. Por eso mató a los profetas de Dios, por eso asesinó a Nabot, por eso persiguió a Elías. Incluso ese espíritu que estaba en la esposa de Herodes, cuando Herodes le dijo a su esposa: pide lo que quieras, dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías. Porque lo que odia Jezabel es a los hombres de Dios. Por eso va por vuestros líderes y va por todo líder que está en esta sala. Y todos en esta sala somos líderes de algo, líderes de nuestra familia. Dios odia, Jezabel odia a un hombre de Dios como Nabot, que no vende su viña. Odia a un hombre que se hace responsable de la herencia que Dios le ha dado y la protege. Odia al hombre íntegro que no negocia con sus principios. Odia al hombre que confronta la manipulación y dice no. Adán cedió su autoridad en el huerto del Edén y negoció con la serpiente. Pero Nabot se hizo responsable de su viña y confrontó a Jezabel. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Como Adán o como Nabot? Porque todos los que estamos aquí tenemos una viña, un jardín, un huerto que Dios nos ha dado. Es el ámbito de responsabilidad espiritual que tenemos. Es nuestra herencia como hombres. Esa viña puede ser nuestros matrimonios, nuestras esposas. Esa viña pueden ser nuestros hijos. Esa viña puede ser el llamado de Dios. Esa viña es nuestra pureza sexual. Esa viña es el ministerio. Esa viña son los sueños que Dios nos ha dado. Esa viña es nuestra economía. Y Jezabel le ha puesto la mirada a tu viña y la quiere. Y va a venir a negociar contigo y te va a decir: hey, hombrecillo, te voy a ofrecer una oferta. Y la pregunta es si le vas a decir: yo no soy un hombrecillo, yo soy un hombre de Dios. Y mi viña no se vende bruja, mi viña no se vende ramera, mi viña no se vende prostituta, mi viña no se vende. Algunos se están sintiendo incómodos. Hay que ser hombres de valor, de valor. Aquí hay algunos machotes que tratan mal a su esposa y a sus hijos, creyendo que esa es la verdadera hombría. La verdadera hombría es pararle de frente a Satanás y decirle: vete de mi casa. Como Jesús tenemos que aprender a ser corderos y leones. Corderos y leones. Hay algunos hombres aquí que son corderitos en la calle y leones delante de su esposa. Y hay que ser al revés, hay que ser corderitos con nuestras esposas y leones ahí en la calle para confrontar la maldad. La verdadera hombría no es ser un tipo desagradable con tus hijos, con tu esposa. La verdadera hombría es darles ternura a tu esposa y a tus hijos, pero luego pararte firme frente a Satanás y decir: mi viña no se vende, vete de aquí.
soy el guardián del huerto y no entras aquí. Pero algunos hombres estáis negociando. Algunos hombres habéis venido aquí y estáis en negociaciones con Jezabel, en negociaciones con la serpiente, le estáis abriendo brechas en el huerto. Y te digo una cosa, ¿cuál es tu precio? Dicen que todo hombre tiene precio. Algunos hombres venderían la educación de sus hijos por $200 más a la semana. No, el sueño americano, más dinero, más dinero, más dinero. Tus hijos odiándote, sin una figura paternal, teniendo tendencias homosexuales porque no estás impartiendo identidad sobre ellos, porque los estás abandonando, porque no estás siendo un padre presente. No, es que quiero dinero. Dinero a precio de perder tu viña. No sé si me estoy entendiendo. Algunos aquí están vendiendo su matrimonio por el guiñito de esa mujer en el trabajo que les enseña un poquito el escote así. 10 años de fidelidad, de estar con una mujer que estuvo contigo cuando no valías 2 pesos y aún así estuvo a tu lado en las difíciles y te tiró hacia adelante, haciéndote lunch para que vayas a trabajar, siendo la madre de tus hijos, cuidando la casa, y tú por un escote, por una mirada, por un guiño, estás vendiendo tu matrimonio. Algunos están vendiendo su integridad en el ministerio por un poquito de fama, porque quieren más poder en el movimiento adventista, y si hay que decir alguna mentirijilla para lograrlo, se dice. Si hay que pisar a otros, se pisa, y luego lo llaman el ministerio de Dios. No, hermano, eso es vender tu viña. Me van a echar de este congreso, pero bueno, yo me voy rápido a España. Lo que estoy intentando decir es que Dios nos está convocando a ser hombres que no negocian. Porque un hombre que tiene precio no vale nada. Si tu viña tiene precio, tu viña no vale nada para ti. Mi viña no se vende, mi viña no tiene precio, con mi viña no se negocia. Porque mi sexualidad, mi ministerio, mi esposa, mis hijos no están en venta. No están en venta por un poquito más de placer, no están en venta por un poquito más de dinero, no están en venta por un poquito más de comodidad. No están en venta. Y termino con esto. 30 segundos para decirte que no olvides estas palabras. Jezabel es temible. ¡Ja! Y tú no tienes fuerza como hombre para vencer a esa bruja por ti mismo. La Biblia dice que la única manera de vencer a Jezabel es siendo un hombre que está arrodillado bajo la mano poderosa de su Dios. Porque un hombre que está arrodillado bajo la mano poderosa de su Dios puede mantenerse en pie frente a Jezabel. Hombres arrodillados en la presencia de su Dios son hombres que se mantienen firmes ante esa malvada bruja. Y he venido aquí en el nombre de Jesús desde España para convocar a los hombres de Dios, a los Nabot de esta sala, a los que quieren ser como Jesús. Y os desafío a someteros a la mano poderosa de Dios, a estar de rodillas, y mientras estás de rodillas decir: esta viña que tú me has dado, Dios, la voy a proteger. Voy a ser el guardián del huerto. Yo no vendo mi viña, y si la serpiente Jezabel intenta entrar aquí, la voy a echar a patadas en el nombre de Jesús, porque soy un hombre bajo la mano poderosa de Dios, y un hombre arrodillado bajo la mano poderosa de Dios se va a mantener en pie ante toda tentación, ante toda manipulación, incluso ante la amenaza de muerte frente a Jezabel. Si tienes que matarnos, mátanos, pero no nos dominarás. Dios os bendiga, hermanos. Dios os bendiga.